Pues buenas tardes a todas y todos. Soy Carlos Guillermo Mayer Anaya. Estamos aquí en el hermoso escenario del convento de San Diego del Museo de Churubusco de las Intervenciones, donde fue la última acción de guerra del batallón San Patricio, comandado por John Riley. Y en esta ocasión vamos a hablar de otra persona, de Thomas Murphy. Y para que se puedan ambientar al respecto, les diremos que Irlanda es una nación que está al oeste de Inglaterra, es una isla, que es en la isla Esmeralda, porque es muy verde, tiene un clima frío. Ahí fue San Patricio a evangelizarlos y dice la historia que expulsó a las serpientes. Y se le quedó lo de la isla Esmeralda y ahí vivieron los celtas y después el Papa Adriano IV, que fue el único Papa inglés de la historia, Nicholas Breakspere, en el año 1130 le entregó al rey Enrique II de Inglaterra, padre de Ricardo Corazón de León, al que todos lo conocemos, la isla de Irlanda, mediante la bula de Adlaviter. Entonces, pues, los irlandeses quedaron sojuzgados por los ingleses hasta 1921. Y cuando Inglaterra, bajo el gobierno de Enrique VIII, se separó de la Iglesia Católica, los empezaron a castigar mucho. Luego llegó Oliver Cromwell, que también los invadió y los presionó demasiado. Y muchísimos irlandeses se fueron a Europa a contratarse como mercenarios. Se le llama The Wild Geese, la fuga de los irlandeses. Y en España y en Francia se unieron a los ejércitos de Francia y de España como mercenarios. En España se formó el famoso tercio irlandés. Los tercios eran regimientos de infantería que fueron el terror de toda Europa en los siglos XVI y XVII. Entonces se alquilaron como mercenarios y pelearon muchas veces contra los ingleses, porque nunca los quisieron, nunca les pareció el hecho de que fueran sojuzgados por los ingleses. Y hubo otros que pelearon en el ejército francés. Había una guardia escocesa que la menciona Walter Scott en su novela Quintín Durward. Eran escoceses e irlandeses católicos que se habían ido a los ejércitos europeos. Y como ya sabemos, en todo el mundo hay 80 millones de irlandeses y de un país que tiene 5 millones de habitantes. Creo que son, en comparación, más que los judíos. Ya ve que en Israel hay 3 millones y en el resto del mundo hay más de 30, ¿no? Es la diáspora irlandesa, no solo de los judíos. Y en España llegaron a tener puestos muy importantes. El general Leopoldo O'Donnell fue dictador de España en el reinado de Isabel II en 1860. Y nuestro último virrey, Juan O'Donoghue O'Ryan, era sevillano de origen irlandés. Bueno, pues vamos a hablar de Thomas Murphy. Hay dos, Thomas Murphy Porro, que es el padre, era un agente comercial, nació en Málaga y llegó a México en 1791 a Veracruz, a la Nueva España. Y empezó a negociar como tratante de comercio entre gente de Europa, Estados Unidos y la Nueva España. Y fue una persona muy importante porque tuvo varias sociedades mercantiles internacionales. Una de ellas fue Porro y Murphy, la otra fue Gordon y Murphy. Inclusive Fray Servando Teresa de Mier, Lucas Alamán, José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala mencionan en sus escritos a Thomas Murphy Porro. Y él a la larga se involucra mucho en la Nueva España y va a participar en la conspiración de los Guadalupes, que en un momento dado se reunían en la Profesa, en la iglesia de la Profesa y en esa Bala Católica, y lograron que se le enviara a Agustín de Iturbide como jefe del ejército que iba a combatir a Vicente Guerrero, que a la larga, ya saben, Iturbide se unió a Guerrero y lograron la independencia de la Nueva España, ¿no? Cuando gana Iturbide, él trata de apoyar al gobierno y es nombrado diputado al Congreso del Imperio Mexicano en la época de Iturbide. Y se va a Europa porque muchos años vivió allá y vino aquí a la Nueva España y regresó.
y va como representante del gobierno mexicano en Francia e Inglaterra, y va a estar en ese cargo hasta su muerte en el año de 1830. Este es Tomás Murphy Porro. Su hijo es Tomás Murphy y Alegría. Él muere en 1869 en Bélgica. No sabemos exactamente la fecha de su nacimiento, pero también trabaja como su padre, como agente mercantil de comercio, y llega a ser secretario de la Legación de Londres, ministro plenipotenciario en Austria y representante en la Gran Bretaña. Y él al final apoya a Maximiliano y muere en Bélgica en 1869. Ya no regresa a México. Al principio trata de que se reconozca la independencia de México en Europa y en Estados Unidos, y tiene que sufrir mucho para llegar a algunos acuerdos. En 1823 se le nombra representante comercial en Francia. Recuerden que, por ejemplo, España hasta 1836 reconoce la independencia de México, que fue en 1821. O sea, 15 años después mandan al marqués Ángel Calderón de la Barca, que su esposa, Frances Erskine, era escocesa, y escribe sus memorias, las memorias de la marquesa Calderón de la Barca. Por cierto, comentaba yo en la mañana que le daba mucho curiosidad ver que las mujeres mexicanas fumaran. Entonces para ella era escandaloso, además escocesa, protestante, como que no le hacía mucha gracia. Y decía que todas las mujeres se ponían todas las joyas encima, decía que parecían árboles de Navidad. Entonces no le parecía mucho a la marquesa. Conoció a Santa Ana, hizo muchas cosas, vivió aquí mucho tiempo en México, cuando fue esposa del embajador de Ángel Calderón de la Barca. Y regresando a nuestro amigo Murphy, en 1827 lo nombran también agente comercial en Inglaterra, y en Francia está un tiempo y va a informarle al gobierno de México que había planes de los españoles para reconquistar México. La famosa invasión de Isidro Barradas ahí en Tampico, que la derrota el general Santa Anna y el general Mier Terán. Y en 1830 Murphy le va a informar a Lucas Alamán que a él le convenía al gobierno mexicano que se aumentaran los precios, los costos de importación a los productos que enviaban de Francia, de España e Inglaterra, para presionar esos gobiernos de tal manera que reconocieran la independencia de México, que a la larga pues, tuvieron que reconocerla, ¿no? En 1832 es encargado de negocios en Berlín y en Sajonia, siendo la primera vez que había una relación diplomática entre México y Alemania. Acuérdense que Alemania no aparece como tal hasta 1870, cuando derrotan a los franceses, pero Prusia era un país pequeño y estaban muchos estados, Sajonia, Württemberg, Baviera y otros pequeños estados principados de ahí de la Confederación Germánica. En febrero de 1833 otra vez es encargado de negocios en Francia, y en 1835 el presidente Anastasio Bustamante lo va a nombrar secretario de la legación mexicana en Londres. Tanto su padre como él vivieron muchos años como representantes, ya sea comerciales o diplomáticos de México o de la Nueva España en Europa. En octubre de 1842 el presidente Santa Anna lo nombra enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante la Gran Bretaña. Por lo que se ve, le gustaba mucho Inglaterra y Francia. Y en 1847 va a combatir en Chapultepec como oficial del batallón de San Blas. Y hay una anécdota por ahí que creo que la escribe Guillermo Prieto, en la que dice que los gringos lo querían matar porque decían que era del San Patricio, porque era un hombre rubio, alto, de ojos azules, y pues no cuadraba con los soldados mexicanos, ¿no? Y lo tiene que salvar los mismos mexicanos diciendo que era un oficial del ejército mexicano. Hay un pequeño lapso de tiempo de que no se sabe mucho de él, se sabe que siguió viviendo en Europa, y en 1863, el día 3 de octubre, forma parte de la comisión de notables que va al castillo de Miramar en Yugoslavia, actual, en Austria en ese entonces, en Iliria, a invitar a Maximiliano a que aceptara el trono de México. Va con varias personas, con José María Gutiérrez de Estrada, con José María Hidalgo y Esnaurriza, que por cierto peleó aquí en Churubusco en los batallones de la Guardia Nacional.
Tomás Murphy, Antonio Escandón, una persona muy rica, la famosa colonia Escandón la fundaron ellos. El general Adrián Wall, que era un francés que había combatido en el ejército mexicano contra los tejanos y contra los gringos, y luego peleó contra los liberales, y luego se pasó al bando conservador y acabó apoyando a Maximiliano. Ignacio Aguilar y Marocho, Joaquín Velázquez de León, que fue un escritor famoso, Ángel Iglesias y el padre Francisco Javier Miranda, que él junto con Lucas Alamán fundó en 1848 el Partido Conservador Mexicano, el padre Miranda. Y ellos le ofrecieron a Maximiliano el trono de México. De alguna manera, pues, fue un engaño, porque realmente no todos los mexicanos querían a Maximiliano. Pero Maximiliano, obnubilado por el poder y por su esposa, pues aceptó. Inclusive hay una anécdota que la narra Juan de Dios Pesa, que dice que cuando estaba ya a punto de ser fusilado en Querétaro, se puso a platicar con Miramón y le dijo: mi general, yo estoy aquí por haberle hecho caso a mi esposa. Y Miramón se volteó y le dijo: ¿sabe qué, majestad? Pues yo estoy aquí por no haberle hecho caso a la mía, porque me dijo que no aceptara que no viniera con ustedes. Pero los mataron a los dos. Y en agosto de 1800, en junio del 64, Maximiliano llega a Veracruz, que por cierto, una gran desilusión, porque nadie lo va a recibir. Hasta que llega a Puebla, ya medio le hace un recibimiento. Y luego en la Ciudad de México también le hace un recibimiento interesante. Pero curiosamente no se puede quedar en el Palacio Nacional, porque él mismo lo narra, que estaban todas las camas y todo llenas de chinches y de bichos. Tiene que dormir la primera noche en el Palacio Imperial en una mesa de billar. Cosa de la vida. Y a Murphy lo van a designar representante ante la comunidad germánica otra vez, Maximiliano. En agosto de 1864 es nombrado ministro plenipotenciario ante la corte de Francisco José de Austria, hermano de Maximiliano. En 1865 va a tratar el convenio de reclutamiento de los voluntarios austriacos para que vinieran a pelear por Maximiliano, la legión austriaca del conde de Thun, con el ministro Johannes Bernhard del gobierno austrohúngaro. Después lo va a suplir a Tomás Murphy, Gregorio Vanandarian. Doña Concha Lombardo de Miramón, en sus memorias, que las estoy acabando de leer, un libro de 900 páginas, bastante bueno, comenta que ella conoció a Murphy en Europa, cuando ella fue en 2 o 3 ocasiones, y Tomás Murphy, al ser representante de Maximiliano, la atendió muy bien. Cuando cae el gobierno de Maximiliano, Murphy no regresa a México, queda allá en Europa y muere en 1869 en Bélgica. Pues eso sería lo que puedo comentarles de él. Este pequeño video se grabó para el Celta Festival de 2023 y los esperamos. Vengan aquí al Museo de Churubusco, hay mucha historia aquí que nos rodea. Pueden ver todo lo que pasó aquí desde todas las intervenciones que ha habido extranjeras, de la de Barradas, de la de los franceses, de la guerra de Texas, de la guerra contra los gringos en el 47, la intervención francesa y al final la invasión de 1914 a Veracruz. Todo eso está aquí entre estos muros. Está la huerta, que es un lugar precioso, está otro patio, hay muchas cosas aquí practican pues muchas cosas, hay muchas pláticas y convenios, entonces vengan a verlo y acompáñenos al Celta Festival aquí al Festival Celta Español 2023 aquí en Xicoténcatl, en Coyoacán, en marzo 19 de 2023, si no me equivoco. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que pasen muy buena tarde y que les vaya bien.